bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 2.8. Esta vez son razones trigonométricas de cualquier ángulo, parte 4. Dice que si θ está entre 0 grados y 360 grados, vamos a calcular su valor para cada caso. Primero vamos a trabajar el seno de θ igual a 1 medio y luego el coseno de θ igual a menos 3 cuartos. Vale, ya sabemos que para nuestro caso particular acá, el seno de θ es igual a 1 medio. Significa que ese de seno es positivo. Para eso nos vamos a auxiliar de la lección 2.6 y vamos a identificar en cuáles cuadrantes el seno es positivo. Si nos fijamos, el seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante, ¿verdad? Entonces quiere decir que si el seno es positivo, o el ángulo que está ahí o el ángulo está en el segundo cuadrante. Por eso nos dice acá que de acuerdo a la condición dada, el seno de θ es positivo, por lo tanto el seno es positivo en el primer y segundo cuadrante. Y además ya sabemos que para un ángulo muy conocido, para 30 grados el seno es 1 medio, y eso lo hemos visto, ¿verdad?, en una clase anterior. Cuando vimos los triángulos notables, el seno de 30 grados es igual a 1 medio, ¿verdad? Entonces hay dos posibles casos, ¿verdad? Que el ángulo entonces sea de 30 grados, más o menos lo vamos a hacer hacia el cálculo, y sería acá, porque ahí el seno es positivo, pero también cabe la posibilidad de que ese ángulo también esté en el cuadrante 2. ¿Y cómo yo obtengo el ángulo para el cuadrante 2? Vale, recordemos entonces, mi primera respuesta será que θ es igual a 30 grados. Pero si está en el cuadrante 2, puede haber otro ángulo θ que sería igual a 180 grados menos 30 grados. Y eso genera 150 grados. ¿Qué significa? Que también para este ángulo de 150 grados el seno es 1 medio. Entonces cualquiera de esos dos datos serían correctos, porque en ambos casos el seno es positivo. Y si lo queremos comprobar, lo podemos hacer por medio de nuestra calculadora. 1 medio, si nosotros dividimos 1 medio, es igual a 0.5. Vamos a ver el seno de 30. Escribimos seno de 30, miren, 0.5, lo que es igual a 1 medio. Ahora coloquemos el seno de 150. Es igual a 0.5, lo que es igual a 1 medio. Entonces quiere decir que nuestra respuesta está correcta, ¿verdad? Vale. Ahora nos vamos a pasar al siguiente problema. El coseno dice que de θ es menos 3 cuartos. Estamos hablando de un coseno negativo. De acuerdo a la lección 2.6, ¿a dónde es negativo el coseno? Miren, el coseno es negativo en el segundo y en el tercer cuadrante. ¿Qué significa? Que ese ángulo o bien está acá o está acá. En cualquiera de esos dos cuadrantes el coseno es negativo. Y eso es lo que nos indica acá la lección, que de acuerdo a la condición dada, el coseno de θ es negativo en el segundo y en el tercer cuadrante. Para calcular el valor θ se utiliza la calculadora. Siempre que veamos este símbolo, significa que para resolver este hay que utilizar nuestra calculadora. Y vamos a trabajar con el valor absoluto de menos 3 cuartos, es decir, que alfa es igual a 3 cuartos. Entonces, para definir ese ángulo alfa, yo voy a escribirlo como el coseno inverso de 3 cuartos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en mi calculadora voy a escribir coseno inverso y entre paréntesis escribo 3 cuartos. Y me genera un ángulo. El ángulo generado es de 41.4, pero recordemos que no significa que ese es el ángulo. Este ángulo que me ha generado es este de acá. Tomando como valor de referencia alfa es igual a 41.4 grados. Pero recordemos que ese no es el ángulo que yo busco, porque el ángulo que yo busco está en el cuadrante 3 y también en el cuadrante 4. Entonces, ¿cómo yo obtengo los ángulos θ? El primer ángulo θ lo voy a obtener
Recordemos que si está en este cuadrante, sería 180 grados menos el coseno inverso de lo que yo acabo de obtener. Es decir, 180 grados menos 41.4 grados. Significa que el primer ángulo teta, yo hago en mi calculadora, 180 menos 41.4. Y eso me genera 138.6 grados. Quiere decir que ese ángulo más o menos caería acá, ¿verdad? Y este ángulo equivale a 138.6 grados. Ahora bien, ¿cómo obtengo el otro? Este sería el primer ángulo, teta. El otro ángulo teta lo voy a obtener a 180 grados. Yo le voy a sumar el coseno inverso de 3/4. O como diríamos, 180 grados más 41.4 grados. Y eso me va a generar un ángulo teta de 221.4 grados. Y ese ángulo entonces más o menos sería acá, ¿verdad? Este ángulo corresponde a 221.4 grados. Y ahí yo obtengo los dos ángulos cuyo coseno es igual a menos 3/4. Vale. Si yo quiero comprobar en mi calculadora, basta con que dividamos menos 3/4, ver cuánto nos da. Menos 3/4 equivale a menos 0.75. Vale. Vamos a ver entonces cuánto nos da el coseno de 138. Miren, coseno de 138.6 nos da menos 0.75. Ya estos datos es por las aproximaciones que hicimos, pero vimos que sí nos da. Ahora probemos el otro, el coseno de 221.4. Y si ustedes nos ven, también da menos 0.75, lo cual significa que las operaciones que nosotros hicimos están correctas, ¿verdad? Entonces siempre vamos a trabajar con algún ángulo de referencia para obtener los dos ángulos que cumplen con el valor del seno, el coseno o la tangente que se nos da. Entonces, acá la conclusión nos dice que para calcular el valor de un ángulo, si se conoce una de sus razones trigonométricas, se utilizan ángulos de referencia. Además, si el ángulo se encuentra entre 0 y 360 grados, generalmente habrán dos ángulos que satisfagan la condición impuesta. Acá ustedes van a resolver esto de igual manera, y con el C y el D vamos a necesitar la calculadora para poder encontrarlos. De igual manera, acá les comparto la solución para cada uno de esos literales. Obviamente ahí hay pasos que se han omitido. Ustedes tienen que escribirlos de tal manera de poder comprobar que lo que ahí se dice o la solución que acá se les presenta está correcta.